Buenos días a todos, soy el doctor Gustavo Adolfo Belagamba y hoy voy a desarrollar los problemas ambientales. Dicho tema está incluido en la unidad 4.2 del Plan 2000 y en la unidad 3.1 del Plan 2018. Por la existencia de estos problemas ambientales, sabemos que el despertar de la conciencia ambiental en el plano internacional se produjo en la década de los años 60. Así es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha tomado carta en el asunto y en ese caso decide llevar adelante la conferencia que se reunió en Estocolmo en el año 1972. De dicha conferencia se tiene que tener en cuenta lo que proclama, que es el derecho de los seres humanos a un ambiente sano y un deber de protegerlo y el deber de mejorarlo a favor de las generaciones futuras. Tal es el tema, la conciencia que se fue tomando de la protección del ambiente, que la comunidad toda, ¿no es cierto?, pide que exista un derecho ambiental. Y así es que los juristas van a denominarlo al derecho de tercera generación. Este derecho de tercera generación es el derecho que fue incorporándose recién a fines del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. ¿Qué pretenden estos derechos? Estos derechos pretenden fomentar, en primer lugar, la solidaridad de los pueblos y de las personas de todo el mundo. Van a procurar o van a tener como función promover una relación pacífica y constructiva que nos permitan afrontar los nuevos retos que debe enfrentar la humanidad. Ahora, ¿cuáles son esos derechos de la tercera generación? Podemos decir que es el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente, a un medio ambiente limpio para que todos podamos disfrutarlo. Ahora, ¿cuáles son las características de este nuevo derecho de la tercera generación? Que no solo cae en la cabeza de unas personas, sino cae en la cabeza de los grupos, de la sociedad misma. Es decir, no está delimitado el sujeto titular. Y el valor que va a predominar va a ser el de la dignidad humana. ¿En miras a qué? A la protección del ambiente. Ahora bien, existen algunos problemas ambientales que afectan a la humanidad y entre ellos los podemos destacar, pero en primer lugar, la disminución de la capa de ozono, el cambio climático, la extinción acelerada de especies vivas. Vamos al primer caso, la disminución de la capa de ozono. Esta va a afectar a un bien común de toda la humanidad, que es la atmósfera. Tenemos que tener claro que a qué se refiere la afectación o la disminución de la capa de ozono. Primero tenemos que aclarar que existe el CFC, que es una de las variedades que nos conoce la Argentina como gas freón. Este gas se caracteriza porque es un gas de bajo costo, se evapora a bajas temperaturas, es inerte, estable y no es tóxico. Esas características sirvieron para que todos los refrigeradores en los años 20 los utilizaran. También se utilizaban en los aerosoles, en los matafuegos, etc. Pero esa característica que es inofensiva para el usuario no resultó inofensiva para la atmósfera.
¿Por qué? Porque no solo contribuye al recalentamiento global, sino porque el cloro que su descomposición libera destruye la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Es aquella que retiene la mayor parte de los rayos ultravioleta que provienen del Sol. En el año 1974, dos científicos californianos alertan al mundo sobre el riesgo que estaba ocasionando estos gases. Y así dicen, y así se notan, que en el año 1985 advierten la reducción a la mitad de la capa de ozono que cubre la Antártida. Esta alarma condujo a la Secretaría General de las Naciones Unidas a convocar la Convención de Viena en el año 1985 y con posterioridad el Protocolo de Montreal del año 1988, que tenían por fin impulsar una reducción a más de la mitad de la producción de este gas CFC a fines del siglo. Otro problema ambiental que afecta a la humanidad es el cambio climático. El cambio climático daña al bien de la comunidad, que es la humanidad. ¿Por qué? Porque afecta a la atmósfera. En este caso tenemos que tener en cuenta que existe el dióxido de carbono, que es CO2. Es un gas incoloro e inodoro compuesto por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Pero realmente el CO2 forma parte de la naturaleza y es indispensable para la vida en la Tierra. Las plantas no podrían existir sin él, ya que éstas necesitan para realizar la fotosíntesis. Así es que el CO2 no es realmente un tóxico en un sentido de un daño específico, ya que realmente es un gas que sirve para los vivos, ¿no es cierto?, para que lo exhalan en su respiración. Pero ¿dónde va afectando? La masa vegetal la absorben. Y ellas, ¿por qué? La absorben y hacen el juego de la fotosíntesis. Ahora, la erradicación de los bosques, la disminución de la masa vegetal, hacen que la tierra retenga más calor. Y de esa manera se va produciendo las sequías, las tempestades, las inundaciones. Así es que muchos vegetales y animales, ante esta situación, ante este calentamiento, van perdiendo su hábitat y no pueden sobrevivir. Se considera de que se va a producir una desertificación de zonas continentales en Asia y en las llanuras de América. Ese daño, ese cambio climático también va a afectar, ¿no es cierto?, a los hielos continentales. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura se comienzan a licuar el hielo. Y esto trae como consecuencia que aumenta el nivel de agua. Y ese aumentar de nivel paulatinamente va sumergiendo las áreas más bajas del mundo. Todo ello lleva a que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, que se hizo en Río de Janeiro en el año 1992, dio paso a la Convención Marco sobre Cambio Climático y luego al Protocolo de Kioto del año 1997. ¿Qué es lo que se procuran en la Convención Marco y obviamente después ratifican el Protocolo de Kioto? Es la reducción de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Otro de los problemas ambientales que afectan a la humanidad es la extinción acelerada de especies vivas.
La extinción de la especie viva implica que sus características genéticas se pierden para siempre. O entonces, cuando se extingue la genética de la misma. ¿Y eso es por qué? Por consecuencia de la actividad humana, que va destruyendo el ecosistema natural. ¿Para qué? Para producir industria, para implementar construcciones, para crear, o sea, hacer solamente cultivos homogéneos o para la explotación de yacimientos mineros. Así va desapareciendo grandes zonas boscosas en Europa, en Asia y aún en la misma pampa húmeda. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, que se desarrolló en Río de Janeiro en 1992, sanciona la Convención sobre la Diversidad Biológica. ¿Qué pretende establecer acá? Obliga a profundizar el conocimiento de los recursos biológicos, incluidos los genéticos, y a tomar medidas para qué, para la conservación y a impedir que el hombre realice actividades sin una previa evaluación de impacto ambiental. Algunos de estos problemas que van sucediendo y estas noticias van tomando tal importancia en el mundo que lo va creando una mayor responsabilidad para cuidar el medio ambiente. Pero todos estos problemas que van sucediendo, nuestro país no estuvo exento de esas consecuencias. Y así podemos decir que nuestro país no fue exento a las consecuencias del deterioro de los recursos naturales por las actividades del hombre. Así tenemos que la tierra, en nuestro país, el agua, los bosques, los mares, ya exhiben las huellas de la sobreexplotación. En este escenario podemos destacar las cuencas Matanza-Riachuelo, los residuos urbanos, la deforestación, la minería a cielo abierto, la erosión de los suelos, el mar argentino. A juicio de Manuel Jaramillo, que es el director de Fundación Vida Silvestre Argentina, dice que hay dos preocupaciones fundamentales: la conversión del ambiente natural y la producción y el consumo de la energía. ¿Cuál es uno de los problemas ambientales que está afectando a nuestro país? Es la cuenca Matanza-Riachuelo. A más de 10 años del fallo de la Corte, que era el fallo Mendoza, Beatriz Silva y otro contra Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicio, no se ve grandes avances en la protección y en el cambio del mismo. A ver, recordemos, la cuenca abarca 2.240 kilómetros cuadrados, en los que viven alrededor de 3,5 millones de personas, y existen 12.700 industrias. O sea que la contaminación es mayúscula. Es uno de los temas de mayor relevancia socioambiental del país. Perfecto, podemos mencionar que existen actividades que han procurado proteger esa zona y reivindicar el daño que se ha realizado en ella o que se hizo. Así decimos que las autoridades de la cuenca Matanza-Riachuelo crean la CUMAR. ¿Y cuál era la función de la CUMAR? La función era impulsar el plan de saneamiento y las tareas de remoción y de limpieza de más de 1.400 toneladas de residuos sólidos que estaban en ese espejo de agua. Actualmente no ha mejorado mayormente el agua del río y de las cuencas. Y la calidad del aire tampoco mejoró en la zona del riachuelo. ¿Y eso por qué? Porque hasta el día de hoy se permite que las industrias y las empresas sigan desechando sus productos al agua. Otro problema que se plantea y que afecta a nuestro país son los residuos urbanos.
En el tema de los residuos urbanos nos vamos a abocar a la ciudad de Buenos Aires, en la cual resaltan la saturación de los rellenos, la ley de la basura cero y la incineración que se puede hacer de esos residuos. Para que sea más fácil la comprensión del tema que vamos a desarrollar. Se calcula que cada argentino produce 1 kilo de basura por día. El hecho de recolectarlo y trasladarlo hacia el sitio específico, que es en las áreas metropolitanas, exigen 2.500 camiones que van a cargar 18.000 toneladas de basura o desechos que se van a llevar a esos lugares de relleno sanitarios. De esas 18.000 toneladas, solamente el 13% puede ser reciclable. Ante esta situación, las autoridades metropolitanas advierten que en un paso mayor a 5 años, la capacidad de los rellenos sanitarios o de esos espacios ya no van a existir, ya no van a tener capacidad de acumular. Entonces están procurando volver al uso de la incineración de basura, actividad que estaba prohibida hace 10 años en busca de una tecnología fuerte y por los altos costos que la misma tenía. Pero los especialistas dicen que el problema de las basuras no viene determinado por el consumidor, sino por el productor, porque el productor tiene que saber específicamente cuáles van a ser los materiales reciclables, cuál va a ser la cantidad de productos que tendría que llevárselo a la quema y de esa manera reducir los costos. Y hacen resaltar de que no existe una ley de residuos peligrosos que esté vigente y que sea actual. Otro problema ambiental que afecta a nuestro país es la deforestación. En este caso, vamos al Gran Chaco. Según datos oficiales, entre el año 1990 y en el año 2017, el país pierde 7.700.000 hectáreas de bosque. O sea, que una de las zonas más afectadas fue el Gran Chaco. Según Greenpeace, los datos de Greenpeace, hay 4 provincias que concretan el 80% del desmonte. Y así tenemos a Santiago del Estero, a Chaco, a Formosa y a Salta. E informa que el 36% de la superficie deforestada correspondían a bosques nativos. Ahora veamos. Hay un estudio de la Fundación Vida Silvestre y de INTA, y ellos calculan que si no cambia esta situación desmesurada y descontrolada de la deforestación, para el año 2020 se podría perder una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires. Pero al frente de esta posición tenemos que es la Fundación de Vida Silvestre, y ellos dicen que si realmente se cumpliese con la ley de bosques nativos, para el año 2028 se podría evitar una deforestación por 1.841 millones de hectáreas. En este caso vemos que hay falta de conciencia. Otro problema ambiental es la minería a cielo abierto. En este caso nos vamos a abocar a 2 minas en sí, la de Veladero y la de Pascua Lama. Esta actividad minera a cielo abierto se practica en la cordillera de los Andes y consiste en remover
gran cantidad de roca. ¿Para qué? Para extraer los recursos no renovables. Pero acá, más que el problema mismo de la gran remoción de tierra, el problema se presenta en que se utiliza enormes cantidades de aguas y cianuro, y eso genera, ¿no es cierto?, genera afecciones a los glaciares. Así tenemos que los ejemplos propios de esto lo tenemos en la mina de Veladero y de Pascual Alama, que permanentemente están trayendo como consecuencia la contaminación de los glaciares de la zona. La Argentina es el único país de América Latina que no tiene una ley de impacto ambiental que proteja la actividad minera a cielo abierto. Es verdad que tenemos la Ley General del Ambiente, pero no se la respeta. Entonces, ante esa situación, nos damos cuenta que falla el control y la fiscalización de las autoridades locales en cuanto a la explotación de este tipo de minas. Llegamos a una conclusión o a la idea de que no hay una minería sustentable, pero sí habría un responsable, que en este caso sería el encargado de reivindicar con beneficios económicos y proteger a los recursos naturales en una forma consciente. Otro de los problemas es la erosión de los suelos. La pérdida económica que trae al país la erosión hídrica asciende a 700 millones de dólares por año. Esa erosión se produce por las lluvias, por los anegamientos que cubren las capas vegetales y la va trayendo, la va erosionando y la va perjudicando y la va, se puede decir, eh, inactiva, o sea, trayendo como tierras inútiles, convirtiéndolas en inútiles. Tenemos un informe del año 2017, que es de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que calcula que las superficies sometidas a este proceso, que sería el proceso de erosión, supera las 10 millones de hectáreas. Y cada año va aumentando. Esos 10 millones equivaldría a un tercio de nuestro territorio. ¿Y qué ejemplos tenemos? Hay lugares en los cuales hubo una erosión del suelo por razones de inundaciones, como ser el sur de Santa Fe, en Córdoba. Hay erosiones eólicas en la zona de La Pampa, en la San Luis. También hay una erosión por el exceso de monocultivo, y este se da en la cuenca del río Carcarañá. Un informe de INTA estima que si no se toma conciencia y se busca proteger al suelo, ¿no es cierto?, la degradación va a ser mayor y que se va incrementando cada vez más. Y ese incremento lleva a que son 250 hectáreas por año. El daño va a ser irreversible. Otro problema ambiental que afecta a nuestro país va a ser en los mares argentinos. Y esto se refiere al descarte que se produce de la merluza, y esto trae como consecuencia perjuicios a los empleos y a las exportaciones. El mar argentino, como encontramos la población de la merluza y del langostino. Cuando se tiran las redes para recogerlos, ambas especies salen al mismo tiempo, pero económicamente le importa la venta de los langostinos y el desecho de la merluza. Tenemos un informe del año 2017 en el cual explica que los barcos pesqueros vaciaban en sus bodegas cientos de mil toneladas de merluzas muertas. Y esas 110.000 toneladas equivale
al 40% de la captura máxima permitida. Así es que el desastre que se está haciendo en nuestro patrimonio natural marítimo es muchísimo, porque tiene que cambiar el concepto de la explotación que se haga del mismo. Y no porque uno de los productos, como ser el langostino, en el caso que estamos desarrollando ahora, sea el de mayor costo, tengamos que dejar muertos o dejar sin producción lo otro, que en el caso de la merluza, ello va a llevar a un deterioro total de nuestro patrimonio natural. El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero destaca que en los últimos años el desastre fue creciendo, aunque hay métodos de discriminar la captura de una o de otra especie. Aún el daño se produce existiendo leyes de pesca que prohíben. No existe un marco legal que trate el tema, ni medidas concretas, ¿no es cierto?, para mitigar el daño que se está produciendo. Hoy, con el tema de la cuarentena, es de público conocimiento que los países extranjeros están sus buques explotando nuestro mar territorial. Muchas gracias. Le adjunto la bibliografía que pueden consultar para que ustedes puedan eh, ampliarla y comprender más sobre el tema y de esa manera tener un conocimiento más amplio de los problemas ambientales en la humanidad y en nuestro país. Muchas gracias. Hasta luego.